Bienvenidos a Más allá de tu sonrisa, un espacio donde la educación, la ciencia y el bienestar bucal se encuentran. Acompáñame, soy el doctor Roberto Figueroa y juntos exploraremos consejos basados en la ciencia para aplicar en tu vida cotidiana. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Roberto Figueroa, cirujano dentista. La mayoría de las personas creen que se cepillan bien, pero en la consulta vemos todos los días bocas dañadas por caries y enfermedades de las encías. Cepillarse los dientes, usar pasta, usar o no sea dental, utilizar enjuague, todo eso parece simple, pero la mayoría de las personas no entiende que cada uno de esos procesos o hábitos interactúa con algo biológico muy concreto que ocurre dentro de la boca. Y cuando no entendemos ese proceso, la prevención se vuelve mecánica y termina fallando. En este episodio de Más allá de tu sonrisa vamos a hablar de prevención en salud bucal. Entender qué estamos previniendo realmente, cómo se originan las enfermedades bucales más frecuentes y por qué no todo lo que se vende cuida más tu salud. Si te interesa saber más cómo cuidar tu boca, este episodio es para ti. Para comenzar a entender realmente la prevención en salud bucal, tenemos que partir por un concepto clave, el biofilm bacteriano, también llamada placa bacteriana. Esta placa bacteriana no es solo restos de comida, no es solo suciedad, no son manchas en los dientes. Es una estructura biológica viva, formada por comunidades de bacterias que se organizan, se adhieren al diente y a la encía y se protegen mediante una matriz pegajosa que ellas mismas producen. Es bueno recalcar que es una película incolora y pegajosa compuesta por bacterias, restos de comida, proteínas y saliva que se adhiere constantemente a los dientes y a las encías y si no se elimina con el cepillado diario, se endurece y se convierte en sarro, causando caries, gingivitis, periodontitis y mal aliento. Cuando este biofilm de bacterias es joven, es relativamente fácil de remover o eliminar, pero cuando madura se vuelve más resistente y más inflamatorio y dañino para los tejidos y por ende más difícil de remover. Aquí hay un punto clave, la boca no reacciona a bacterias aisladas, reacciona a daños producidos por este biofilm bacteriano organizado. Esta placa bacteriana produce ácidos que desmineralizan el esmalte, el primer paso de la caries, y toxinas que generan inflamación y sangrado en la encía. La caries, la enfermedad que destruye el diente, y la periodontitis, la enfermedad que destruye encías y hueso que rodean los dientes, no aparecen de un día para otro. Son el resultado de una placa bacteriana no controlada en un largo periodo de tiempo. La boca no se enferma porque tenga bacterias, se enferma cuando estas bacterias se organizan formando un biofilm o placa bacteriana y el cuerpo y la cavidad bucal entran en un estado de inflamación permanente. El cepillado dental no tiene como objetivo blanquear los dientes ni dejarlos lisos al tacto. Desde el punto de vista biológico y científico, su objetivo es desorganizar mecánicamente la placa bacteriana y eliminar el biofilm bacteriano sin dañar los tejidos bucales. Ahora bien, para lograr este objetivo utilizamos cepillos dentales. Muchos profesionales recomendamos cerdas suaves, cabezas pequeñas, entonces muchas personas hacen una pregunta muy razonable. Si ese es el cepillo ideal y recomendado por dentistas, ¿por qué entonces las empresas venden cepillos duros, medios, con cabezas grandes y de todo tipo? La respuesta es simple, aunque a veces incómoda. La ciencia y el mercado no siempre van de la mano. Las empresas no fabrican cepillos pensando en biología, fabrican cepillos pensando en consumo. Y el consumidor, por desconocimiento o por simple gusto o elección personal, no siempre busca lo más saludable, sino lo que siente que limpia más. El cepillo duro genera sensación inmediata de limpieza, pero esa sensación no significa mejor salud. Muchas veces significa más daño acumulado a largo plazo, recesión de encías, desgaste del cuello de los dientes, hipersensibilidad y problemas que aparecen años después. Desde el punto de vista biológico, las cerdas suaves son más eficientes y seguras para eliminar el biofilm bacteriano sin dañar la encía ni desgastar el diente. Con la cabeza del cepillo ocurre algo similar. Una cabeza grande parece más eficiente porque cubre más superficie, pero en la boca lo importante no es cubrir sino llegar a la zona del surco gingival, ese espacio entre diente y encía, a las caras internas de los dientes,
zonas posteriores de los últimos molares, que son justamente donde más biofilm bacteriano se acumula. En definitiva, llegar a zonas de difícil acceso donde zonas ocultas pueden iniciar enfermedades como caries o periodontitis. Por ende, una cabeza pequeña permite mayor precisión y en prevención precisión es más importante que la superficie abarcar o la fuerza. Si la industria fabricara cepillos solo por la ciencia, probablemente habría menos opciones. Pero como fabrica para el mercado, hay de todo. Por eso, no todo lo que se vende es lo que más cuida tu salud. Entender el biofilm bacteriano y entender cómo funciona un cepillo cambia completamente la forma en que cuidas tu boca. La prevención deja de ser un acto automático y se transforma en una decisión consciente. Y eso es ir realmente más allá de tu sonrisa. Cuando comparamos el cepillo manual con el cepillo eléctrico, queda claro que el problema no suele ser la herramienta, sino la técnica. Un cepillo manual bien utilizado puede controlar perfectamente el biofilm bacteriano, pero para eso necesitamos una técnica adecuada. Y es aquí donde muchas personas fallan, sin siquiera darse cuenta. Una técnica de cepillado no suele ser complicada. Para definirla, se puede decir que es una forma organizada de mover el cepillo para lograr un objetivo biológico muy concreto: remover el biofilm bacteriano, especialmente en una zona crítica, en el surco gingival, que es la unión entre diente y la encía. A lo largo del tiempo se han descrito distintas técnicas de cepillado, no para complicar al paciente, sino para adaptarse a distintas realidades clínicas. La técnica más usada y la que más veo en consulta es la técnica horizontal. Consiste en mover el cepillo de izquierda a derecha, generalmente con fuerza. El problema de esta técnica es que no limpia bien el surco gingival y con el tiempo puede generar desgaste del diente y retracción de la encía. Es una técnica fácil pero biológicamente poco eficiente. Otra técnica conocida es la técnica vertical. Algunas personas usan movimientos verticales de arriba hacia abajo. Esta técnica puede ser menos dañina que la horizontal, pero sigue siendo incompleta si no se enfoca correctamente en la zona de la encía. Desde el punto de vista científico y biológico, una de las técnicas más recomendadas es la técnica de VAS modificada. ¿Por qué? Porque está diseñada específicamente para controlar el biofilm en la zona donde realmente se inicia la enfermedad periodontal. En la técnica de VAS modificada, el cepillo se coloca con las cerdas suaves, formando un ángulo de aproximadamente 45 grados hacia la encía. Se realizan movimientos cortos, suaves, vibratorios, sin arrastrar el cepillo con fuerza. El objetivo no es barrer rápido, es permitir que las cerdas penetren levemente en el surco gingival y desorganicen el biofilm que se acumula ahí. Luego de esos movimientos cortos se puede hacer un barrido suave hacia el diente, pero siempre sin presión excesiva. La técnica de VAS modificada es muy efectiva, pero requiere tres cosas: tiempo, coordinación y conciencia del movimiento. Muchas personas no tienen la paciencia o la constancia para realizarla correctamente todos los días. Y es ahí donde el cepillo eléctrico empieza a tener sentido. El cepillo eléctrico imita en cierta forma esta acción vibratoria de la técnica de VAS. Por eso, en personas que no logran dominar la técnica manual, el cepillo eléctrico puede ser una real ayuda para controlar efectivamente la placa bacteriana. No es que el cepillo eléctrico sea mejor que el manual, sino que compensa una técnica que no está bien lograda. Si una persona aprende y aplica bien la técnica de cepillado, un cepillo manual es completamente suficiente. Si la técnica no se logra, insistir solo en el cepillo manual no siempre es la mejor decisión. En prevención bucal se deben ver los resultados. Por eso, más importante que discutir marcas, precios o tecnologías, es entender cómo se forma la enfermedad y cómo interrumpirla correctamente. Esa comprensión es la base de una prevención real y sostenible. Hablemos de pasta dental. Su función es el control químico del proceso. Por ejemplo, el flúor favorece la remineralización del esmalte y lo hace más resistente frente a los ácidos producidos por el biofilm. Cuando hablamos de cepillado, ya entendimos que la acción principal es mecánica, desorganizar el biofilm bacteriano, pero la pasta dental cumple un rol distinto, no limpia por sí sola y no reemplaza la acción mecánica del cepillado. La pasta dental modula químicamente el ambiente de la boca y protege al diente frente a los efectos del biofilm. Esta placa bacteriana
produce ácidos que bajan el pH de la boca. Cuando el pH baja, el esmalte dental comienza a perder minerales. La función principal de la pasta dental es intervenir en este proceso, disminuir el daño ácido y favorecer la remineralización del esmalte. Es decir, ayudar al diente a resistir mejor el ataque químico del biofilm. Las pastas más comúnmente utilizadas son pastas dentales con flúor. Este mecanismo es clásico y está bien estudiado. Las pastas dentales con flúor actúan principalmente incorporando flúor en la estructura superficial del esmalte. Esto hace que el esmalte sea más resistente a los ácidos producidos por las bacterias. Además, el flúor interfiere en el metabolismo bacteriano, disminuyendo la capacidad del biofilm para producir ácidos. Por eso, durante décadas, el flúor ha sido uno de los pilares principales de la prevención de la caries. En los últimos años han aparecido pastas dentales que no contienen flúor y que utilizan hidroxiapatita. Este es un enfoque biomimético y más moderno. Es un enfoque que llamamos biomimético porque intenta imitar la estructura natural del diente. La hidroxiapatita es el principal componente mineral del esmalte dental. Estas pastas con hidroxiapatita buscan un enfoque distinto, aportar directamente este mineral para reparar los microdefectos en la superficie del esmalte, reemplazando al tradicional flúor en su composición. Tanto el flúor como la hidroxiapatita buscan un objetivo similar, proteger al esmalte frente al ataque ácido del biofilm. Lo hacen por mecanismos distintos. El flúor refuerza químicamente la estructura del esmalte y la hidroxiapatita aporta material mineral para reparar la superficie. No estamos hablando de uno bueno y otro malo. Estamos hablando de estrategias diferentes dentro del mismo objetivo preventivo. Pero hay algo que es fundamental entender. Ninguna pasta dental con flúor o sin flúor con hidroxiapatita puede compensar un biofilm bacteriano no controlado. Si la acción mecánica falla, la acción química no alcanza. La pasta dental no es un detergente, es una herramienta química que acompaña al cepillado y su eficacia siempre depende de cómo se controla el biofilm bacteriano mecánicamente. Por eso, más importante que discutir qué pasta es mejor, es entender qué rol cumple dentro del proceso preventivo. Cuando entendemos el mecanismo, la lección deja de ser ideológica y pasa a ser clínica. Hasta ahora hemos hablado de biofilm bacteriano, de cepillos, de técnica y de pasta dental. Pero hay una pregunta que aparece siempre en la consulta. ¿Cuántas veces al día hay que cepillarse los dientes? Desde el punto de vista biológico, el biofilm bacteriano se forma continuamente. No aparece de golpe, pero tampoco desaparece solo. Por eso, mi recomendación es cepillarse al menos 3 veces al día. No porque 3 sea un número mágico, sino porque permite interrumpir el ciclo de maduración del biofilm antes que se vuelva más agresivo. Cepillarse más veces no es necesariamente mejor si la técnica no es correcta. Muchas veces 2 cepillados bien hechos son más efectivos que 4 mal hechos. Si tuviera que elegir uno solo, sería el de la noche, antes de dormir. Durante el sueño disminuye el flujo salival, que es uno de los principales mecanismos de defensa natural de la boca. Menos saliva significa menos capacidad para neutralizar ácidos y para controlar bacterias. Irse a dormir con biofilm activo es dejar la boca en un ambiente ideal para que la enfermedad avance. Ya sabemos cuántas veces me debo cepillar al día, pero ¿en qué momento lo hago? ¿En qué momento es realmente más importante cepillarse los dientes? Muchas veces se dice que hay que esperar unos 30 minutos después de comer para cepillarse los dientes, pero rara vez se explica por qué. Y no es una regla arbitraria, es biología. Cuando comemos, especialmente alimentos con azúcares fermentables, carbohidratos refinados, bebidas o alimentos ácidos, ocurren 2 fenómenos simultáneos en la boca. Primero, las bacterias del biofilm metabolizan los azúcares de los alimentos y producen ácido. Esto provoca una caída del pH oral muchas veces por debajo del pH 5,5, que es umbral crítico del esmalte. Pero bajo ese pH el esmalte no se destruye, pero sí entra en un estado de desmineralización superficial reversible. Segundo, el esmalte está temporalmente más vulnerable. En ese momento, la superficie del esmalte está más blanda. Microscópicamente no duele, no se ve dañada, pero sí es más susceptible al desgaste mecánico. Si cepillamos justo en ese momento y más encima con un cepillo duro, no limpiamos mejor, por el contrario, podemos arrastrar minerales del esmalte y contribuir
a abrasión o desgaste cervical a largo plazo. Aquí entra el rol de la saliva. Neutraliza los ácidos, eleva progresivamente el pH, aporta calcio, fosfato y permite remineralización del esmalte. Todo este proceso de la saliva toma en promedio entre 20 y 30 minutos en una persona sana. Por eso no es un número al azar. Hay que esperar unos 30 minutos después de comer para cepillarse. Esta regla no se aplica en forma automática para todas las comidas, depende del tipo de comida. Para comidas ácidas y azucaradas, sí aplica la espera como dijimos. Desayuno o almuerzo o cena con jugos cítricos, frutas ácidas, bebidas deportivas, gaseosas, café endulzado, etc. Pero con comidas neutras o pocos ácidas no es necesaria la espera. Ejemplo, almuerzo con proteínas, verduras, comidas saladas, sin bebidas ácidas. Aquí está la caída del pH, que es menor, la saliva neutraliza más rápido y cepillarse antes de los 30 minutos es menos riesgoso, pudiéndose hacer el cepillado casi en forma inmediata. Por eso, más que seguir reglas rígidas, lo importante es entender qué está pasando en la biología. Otra interrogante muy frecuente es cuánto tiempo debe durar el cepillado dental. Y nuevamente la respuesta no es antojadiza, tiene una base biológica. El objetivo del cepillado no es generar espuma ni sensación de frescor, es desorganizar el biofilm bacteriano que está adherido a la superficie del diente. Para lograr esto se requiere tiempo. Desde el punto de vista científico, un cepillado eficaz necesita al menos 2 minutos, lo ideal entre 2 y 3 minutos. Cepillarse menos de un minuto no permite recorrer todas las superficies dentales. Aquí es donde el cepillo eléctrico puede tener una ventaja práctica. Muchos modelos incorporan un temporizador, lo que ayuda a cumplir el tiempo mínimo recomendado. Otra duda muy común es cuánta pasta dental usar, y aquí hay que ser muy claro, usar más pasta no significa más protección, no aumenta el beneficio, solo genera más espuma y reduce el tiempo del cepillado. Una pequeña cantidad bien utilizada es biológicamente suficiente. En adultos, una cantidad similar al tamaño de una arveja es adecuada para cumplir su función química. También me consultan, ¿cada cuánto tiempo tengo que cambiar el cepillo dental? Y aquí hay también razones biológicas detrás de la recomendación. Generalmente hay que cambiar el cepillo dental cada 3 meses, no 4. Y antes de los 3 meses si las cerdas están completamente abiertas. Con el uso diario las cerdas del cepillo pierden forma y su capacidad de barrido. Un cepillo con cerdas abiertas no desorganiza bien el biofilm bacteriano. Además, el cepillo acumula microorganismos y restos de comida que no se eliminan completamente al enjuagar en agua. Después de 3 meses, la eficacia del cepillo disminuye, aunque visualmente parece estar en buen estado. Hay situaciones en las que el cepillo debe cambiarse antes, como dije, si las cerdas están muy abiertas, pero también si hubo una infección bucal o después de un cuadro viral importante. En estos casos, cambiar el cepillo es una medida preventiva. Adicional, cambiar el cepillo dental no es un detalle menor, es una parte activa del control mecánico de la placa bacteriana. Un buen cepillo de buena calidad o marca, pero mal mantenido, deja de ser una buena herramienta. Todas estas recomendaciones son decisiones que deben basarse en entender cómo funciona la boca. Cuando entendemos biología, los hábitos se vuelven lógicos y sostenibles. La prevención real no se trata de hacer todo perfecto, sino de tratar de hacer lo correcto en forma constante y consciente. La prevención en salud bucal no consiste en hacer más cosas, sino en entender mejor qué estás haciendo. Cuando comprende la biología, los hábitos dejan de ser automáticos y se transforman en decisiones conscientes. Cuando entendemos cuándo cepillarnos, cómo hacerlo y con qué herramientas, la prevención deja de ser confusa y se vuelve lógica. Cuando entendemos también cómo se organiza el biofilm bacteriano, el cepillo, la pasta dental y los coayudantes dejan de ser confusos y pasan a ser muy útiles. Para cerrar este episodio hay que hacer una pregunta clave y hay que contestarla. ¿Cuál es el objetivo de la prevención bucal? Muchas personas creen que prevenir en salud bucal significa no tener ninguna enfermedad en la boca, pero desde el punto de vista biológico, para mí eso no es realista. La boca no es un sistema estéril, siempre vamos a tener bacterias, siempre vamos a formar biofilm. El verdadero objetivo de la prevención bucal es mantener el equilibrio, que la placa bacteriana esté controlada y que los tejidos estén estables y que los dientes se mantengan funcionales, cómodos, sanos a lo largo del tiempo. Si este episodio te ayudó a entender mejor tu boca, compártelo,
porque la información correcta también es una forma de prevención. Te invito a seguir acompañándome en Más allá de tu sonrisa. Estamos en las plataformas de YouTube y Spotify, donde te puedes suscribir. Nos puedes encontrar también en Instagram y en Facebook, donde compartimos adelantos de cada episodio. Síguenos y ayúdanos a que esta información llegue a más personas. Anota el mail que está en pantalla y escríbenos si tienes alguna sugerencia o un tema específico que quieras que trate en nuevos episodios. Soy el doctor Roberto Figueroa, gracias a todos por su compañía. Esto fue Más allá de tu sonrisa, un espacio donde la educación, la ciencia y el bienestar bucal se unen. Te acompañó el doctor Roberto Figueroa con el compromiso de seguir construyendo sonrisas saludables y conscientes.